27 de noviembre de 1910, Cañón del Malpaso, Chihuahua. El aire gélido de la sierra cortaba la respiración, pero las manos de Toribio Ortega no temblaban. Estaban callosas, curtidas por años de trabajo en el campo y endurecidas por la fricción constante de las riendas y las herramientas de labranza. Ese día, sin embargo, sus manos no sostenían un arado, sino el acero frío y desgastado de un rifle Winchester modelo 1894, calibre 30-30. A su alrededor, ocultos entre las rocas grises y los matorrales secos, yacían 60 hombres que el gobierno de la Ciudad de México ni siquiera calificaría como beligerantes. No llevaban uniformes, vestían pantalones de manta, chamarras de cuero de venado y sombreros de palma deshilachados. No tenían rangos militares, ni intendencia, ni médicos, ni planes de retiro. Lo único que tenían era una rabia ancestral y aproximadamente 20 cartuchos por hombre. Abajo, en el sendero que serpenteaba por el fondo del cañón, avanzaba la representación física de todo lo que odiaban y temían. Una columna del 6º Batallón de Infantería del Ejército Federal. Desde su posición elevada, Ortega podía ver el brillo del sol reflejado en las bayonetas caladas y en los botones dorados de los oficiales. Marchaban con la precisión geométrica que les habían enseñado los instructores europeos. Una serpiente azul oscuro de orden y disciplina que parecía fuera de lugar en la brutalidad salvaje del paisaje norteño. Para un observador militar convencional, el resultado de este encuentro era una conclusión matemática inevitable. Los federales portaban el fusil Mauser modelo 1902, una obra maestra de la ingeniería alemana con un alcance efectivo de 2000 metros, capaz de atravesar un árbol a media distancia. Los campesinos de Ortega portaban rifles de caza diseñados para abatir venados a 150 metros. Era un enfrentamiento entre la era industrial moderna y una partida de caza glorificada. Sin embargo, cuando Ortega apretó el gatillo y el primer disparo resonó en las paredes del cañón, derribando al oficial que iba a la cabeza, la matemática militar se desmoronó. Lo que siguió no fue una batalla, fue una lección sangrienta sobre la realidad del combate asimétrico. Los federales, entrenados para luchar contra otros ejércitos en campos abiertos, intentaron formar cuadros defensivos, buscando un enemigo que se negaba a presentarse. Los Mauser, con todo su alcance y potencia, eran inútiles contra fantasmas que disparaban y se movían, que conocían cada grieta del terreno y que entendían cómo el eco de la montaña disfrazaba su posición. Los campesinos no necesitaban alcance, necesitaban paciencia. Esperaban a que los soldados azules entraran en la zona de muerte, a menos de 100 metros, donde la bala pesada y chata del 30-30 golpeaba con la fuerza de un mazo, ignorando la teoría balística para entregar un trauma cinético devastador. En menos de una hora, la columna federal se retiró desordenadamente, dejando atrás muertos, heridos y, con lo más crucial, armas que pronto serían vueltas contra ellos. Que aquella escaramuza en el Cañón del Malpaso no fue solo el inicio de una rebelión. Fue la primera grieta en un mito de invencibilidad que había mantenido a México bajo un puño de hierro durante 3 décadas. Fue la demostración empírica de que un campesino con hambre y conocimiento del terreno era más letal que un soldado profesional con el estómago lleno y un mapa que no sabía leer. Para comprender la magnitud de lo que estos hombres lograron, debemos analizar la disparidad tecnológica que enfrentaban. El Ejército Federal Mexicano de 1910 no era una fuerza tercermundista obsoleta. Sobre el papel, era una de las máquinas de guerra más eficientes y modernas del hemisferio. Porfirio Díaz, obsesionado con la imagen de México en el exterior, había gastado millones de pesos oro en estandarizar y modernizar su arsenal. El fusil Mauser de 7 milímetros era la envidia de muchos ejércitos europeos. Su mecanismo de cerrojo era suave. Su precisión quirúrgica y su munición de pólvora sin humo permitía al tirador permanecer oculto. La artillería federal contaba con cañones Mondragón Saint-Chamond de 75 mm y 80 mm, piezas de artillería de campaña que combinaban la ingeniería mexicana del general Manuel Mondragón con la manufactura francesa de alta calidad. Tenían ametralladoras Hotchkiss y Colt, telégrafos de campaña,
ferrocarriles militares y un cuerpo de oficiales educados en la ciencia de la guerra napoleónica y prusiana. Era un ejército diseñado para proyectar poder, para aplastar cualquier intento de golpe de Estado tradicional o invasión extranjera convencional. Pero tenía un defecto fatal, una ceguera doctrinal que resultaría catastrófica. Estaba diseñado para luchar contra un espejo de sí mismo, no contra la población que supuestamente protegía. En el otro lado de la ecuación estaba el campesino mexicano, el ranchero, el peón de hacienda. Su armamento era una colección heterogénea que habría hecho llorar a un intendente profesional. El arma icónica de la Revolución, la carabina Winchester 30-30, no era un arma de guerra. Era un rifle civil, barato, robusto y omnipresente en el norte de México, porque era la herramienta de trabajo del vaquero y del cazador. Comparado con el Mauser, era técnicamente inferior en casi todos los aspectos. Tenía menos alcance, una trayectoria balística curva como un arco iris que hacía difícil el tiro a larga distancia, y se cargaba tubo por tubo, más lento que los peines del Mauser. Pero tenía virtudes que los manuales militares ignoraban. Era ligero, corto y manejable a caballo. Su mecanismo de palanca permitía una cadencia de fuego rápida en distancias cortas, ideal para emboscadas y combates urbanos. Y lo más importante, su munición se podía encontrar en cualquier tienda de abarrotes, en cualquier rancho, en cualquier ferretería de la frontera. Mientras el ejército federal dependía de una cadena de suministro centralizada que debía enviar cartuchos específicos desde la Ciudad de México, el ejército campesino se abastecía de la misma tierra que pisaba. La logística de la ferretería demostró ser más resiliente que la logística del Estado Mayor, pero la inferioridad material iba más allá de los rifles. Los revolucionarios carecían completamente de artillería en las primeras fases. ¿Cómo se destruye un nido de ametralladoras fortificado sin cañones? La respuesta de los campesinos fue una innovación nacida de la minería, la dinamita. Los mineros de Chihuahua, Durango y Zacatecas, que cambiaron sus picos por fusiles, trajeron consigo el conocimiento de los explosivos industriales. Aprendieron a fabricar bombas de mano primitivas, cartuchos de dinamita atados alrededor de piedras o clavos, envueltos en cuero crudo o metidos en latas de conservas, con una mecha corta que se encendía con un cigarro. No tenían espoletas de impacto ni seguridad alguna. Era un arma suicida que requería que el lanzador se acercara a distancia de brazo del enemigo. El efecto psicológico de estas bombas era aterrador. Para un soldado federal, atrincherado detrás de un muro de adobe, ver volar un objeto humeante que no silbaba como un proyectil de artillería, sino que caía con un golpe seco antes de desintegrar todo en un radio de 5 metros, era una experiencia que rompía los nervios. La dinamita niveló el campo de juego. Convirtió la falta de artillería pesada en una ventaja de movilidad. La artillería de bolsillo del revolucionario podía llevarse en una alforja y desplegarse en segundos. La destrucción del ejército federal no comenzó con grandes batallas, sino con el desgaste de su moral y su arrogancia. Los oficiales federales, hombres de ciudad con uniformes impecables y educación de clase alta, despreciaban profundamente a sus enemigos. Los llamaban la plebe, los revoltosos, los guarachudos. Este racismo de clase fue su mayor error de inteligencia. Asumieron que la falta de educación formal equivalía a falta de inteligencia táctica. No entendieron que un hombre que puede rastrear un animal herido durante 3 días en el desierto, o que sabe exactamente cuándo lloverá por el olor del viento, posee una inteligencia espacial y logística superior a la de cualquier graduado de academia. Los campesinos usaron el terreno como arma, destruyeron las fuentes de agua que no controlaban, envenenaron pozos con animales muertos y guiaron a las columnas federales hacia trampas geográficas donde el calor y la sed mataban más eficazmente que las balas. Un reporte de un capitán federal en 1911 narra con horror cómo su compañía, persiguiendo a una partida de rebeldes en Durango, terminó caminando en círculos durante 2 días porque los guías locales, simpatizantes de la causa, los habían engañado. «No luchamos contra hombres», escribió el capitán,
Luchamos contra el paisaje mismo que parece odiarnos. La asimetría también se manifestaba en la movilidad. El ejército federal era una bestia atada a las vías del ferrocarril. Su doctrina dictaba que las tropas debían moverse en trenes para llegar frescos al campo de batalla, acompañados de vagones de suministros, cocinas de campaña y hospitales móviles. Esto, que parecía una ventaja moderna, se convirtió en su talón de Aquiles. Los campesinos, que a menudo eran trabajadores ferroviarios en su vida civil, sabían exactamente cómo paralizar a la bestia. No necesitaban destruir el tren completo. Bastaba con levantar 10 metros de riel o quemar los durmientes de un puente de madera en medio de la nada. Una columna federal de 1000 hombres podía quedar varada en el desierto durante semanas por la falta de un tramo de vía, consumiendo sus provisiones y su moral bajo el sol, mientras el enemigo invisible los observaba desde los cerros. Los revolucionarios, por el contrario, vivían a caballo. Un jinete norteño podía cubrir 80 kilómetros en un día, cambiando de montura en los ranchos amigos, comiendo carne seca y durmiendo en el suelo con su silla como almohada. Esta movilidad extrema les permitía elegir cuándo y dónde pelear. Si los federales eran fuertes, los campesinos se dispersaban como humo. Si los federales mostraban debilidad o se separaban, los campesinos se condensaban como una tormenta y golpeaban con fuerza local abrumadora. El concepto de la bola, término usado despectivamente por las élites para describir a las masas revolucionarias, ocultaba una estructura organizativa orgánica y altamente eficiente. Mientras el ejército federal tenía una jerarquía rígida, donde la iniciativa individual era castigada, las fuerzas campesinas operaban bajo un liderazgo meritocrático brutal. Un jefe se convertía en jefe no por un decreto firmado en la capital, sino porque demostraba ser el más valiente, el más astuto o el que mejor conseguía comida para sus hombres. Si un líder fallaba, era reemplazado o abandonado. Esta selección natural produjo líderes de guerra instintivos como Pancho Villa, Pascual Orozco o Emiliano Zapata. Zapata, en el sur, perfeccionó un tipo de guerra diferente, pero igualmente devastador para los federales. Sus hombres no eran un ejército permanente, eran campesinos a tiempo parcial. Un soldado federal podía estar patrullando un pueblo en Morelos, viendo a hombres humildes trabajando en los campos de caña con machetes. No sabía que esos machetes, herramientas de trabajo, eran también armas terribles en el combate cuerpo a cuerpo, y que esos mismos hombres, al caer la noche, desenterrarían viejos fusiles para hostigar el campamento federal. La línea entre civil y combatiente, clara en los manuales europeos, no existía en México. El ejército federal estaba ocupando un país donde cada sombra, cada milpa y cada pueblo era territorio enemigo. La escasez de munición obligó a los campesinos a desarrollar una disciplina de fuego que contrastaba con el desperdicio federal. El soldado federal, nervioso y mal entrenado, muchos eran reclutas forzados, tenía tendencia a disparar en ráfagas o vaciar el cargador ante el primer ruido, siguiendo la doctrina de fuego de supresión. El campesino, que tenía que pagar por sus propias balas o robárselas al muerto, disparaba para matar. Se desarrolló una cultura del francotirador. En los asedios a las ciudades, un solo tirador revolucionario con un buen Winchester y una posición oculta podía paralizar a toda una compañía federal, matando a cualquiera que asomara la cabeza. Esta presión psicológica constante erosionaba la disciplina de las tropas regulares. Los soldados federales empezaron a sentir que estaban siendo cazados por enemigos sobrenaturales que nunca fallaban. En los diarios de los oficiales de la época se lee constantemente la frustración de no poder entablar un combate honorable. Se quejaban de que los rebeldes no formaban filas, no presentaban batalla, solo asesinaban desde lejos y huían. No entendían que estaban presenciando el nacimiento de la guerra de guerrillas moderna en América Latina. Un aspecto fascinante y a menudo ignorado de esta asimetría fue el papel de la mujer y la red de inteligencia doméstica. El ejército federal era una institución masculina y aislada. Los revolucionarios viajaban con sus familias, las famosas soldaderas o adelitas. Estas mujeres no eran solo acompañantes,
Eran la columna vertebral logística y de inteligencia. Ellas entraban a los pueblos ocupados por los federales bajo la excusa de vender comida o lavar ropa. Mientras vendían tortillas a los soldados, contaban los fusiles, escuchaban las conversaciones de los oficiales, observaban dónde se guardaba la munición. Luego, esa información salía del pueblo y llegaba a los jefes rebeldes. Los federales estaban ciegos y sordos, rodeados de espías que ellos consideraban invisibles por su género y clase social. Un ataque sorpresa, de Villa o Zapata, rara vez era suerte. Era el resultado de días de recolección de inteligencia por parte de mujeres que el enemigo ni siquiera registraba como amenaza. A medida que avanzaba 1910 y entraba 1911, la disparidad de armamento comenzó a cerrarse, no porque los campesinos compraran mejores armas, sino porque se las quitaban al enemigo. El ejército federal se convirtió, irónicamente, en el principal proveedor de la revolución. Cada batalla perdida por el gobierno era una transferencia masiva de tecnología. Tras la toma de un cuartel o la rendición de una columna, los campesinos cambiaban sus viejos rifles de pólvora negra por los Mausers relucientes de los muertos. Pero aquí surgió otro problema: la compatibilidad. Un ejército irregular con 10 tipos de calibres diferentes es una pesadilla logística. Sin embargo, los campesinos lo resolvieron con redes de intercambio y comercio informal. Se crearon mercados negros de munición en la frontera con Estados Unidos, donde un becerro robado se cambiaba por una caja de balas 30-30 y donde el oro de una mina saqueada compraba ametralladoras contrabandeadas. La economía de guerra campesina era fluida, descentralizada y adaptable, mientras que la economía de guerra federal era lenta, burocrática y corrupta. El punto de inflexión psicológico ocurrió cuando los campesinos descubrieron que sus armas inferiores tenían ventajas tácticas en situaciones específicas. En el combate urbano, que se volvería crucial en la toma de ciudades como Ciudad Juárez, el Mauser de 7 mm era casi demasiado potente. Su bala de alta velocidad atravesaba a un hombre y 2 paredes de adobe sin detenerse, perdiendo energía cinética fuera del objetivo. El Winchester 30-30, con su bala más lenta y chata de plomo suave, transfería toda su energía al impacto. Si le dabas a un soldado federal en una calle estrecha con un 30-30, el hombre caía y no se levantaba. Además, el mecanismo de palanca permitía disparar desde la cadera, asomándose apenas por una esquina, mientras que el cerrojo del Mauser requería una postura más expuesta para ciclar el arma rápidamente. Los campesinos, instintivamente, llevaron la guerra a los lugares donde sus herramientas eran mejores: las calles laberínticas, los cañones cerrados, la noche. Negaron al ejército federal la ventaja de la distancia. Los obligaron a pelear a quemarropa, donde el uniforme y el manual no servían de nada, y donde la ferocidad y el cuchillo decidían quién vivía. Hacia mayo de 1911, la situación era paradójica. El ejército federal seguía siendo, numéricamente y tecnológicamente, superior. Tenía más hombres, más cañones y más dinero, pero había perdido el control del espacio y del tiempo. Estaba acorralado en las ciudades, temeroso de salir a los caminos, mientras el campo pertenecía totalmente a los mal armados. La ilusión de poder se estaba desmoronando. Los generales de Porfirio Díaz enviaban telegramas a la capital prometiendo victorias inminentes, pero en el terreno sus hombres desertaban por cientos, llevándose los fusiles con ellos. La destrucción no venía de una gran batalla napoleónica que decidiera la guerra en una tarde. Venía de 1000 cortes pequeños, de 1000 emboscadas, de trenes que no llegaban y de patrullas que no regresaban. El gigante estaba siendo devorado por hormigas, y en el norte, frente a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, esa masa de hormigas estaba a punto de demostrar que podía derribar la puerta principal de la casa. Allí la improvisación táctica de los campesinos, el uso de la barreta, el fuego y la dinamita para atravesar paredes, se enfrentaría a la fortificación estática federal en un duelo que cambiaría la historia de la guerra urbana. Los campesinos estaban a punto de enseñar a los generales una lección final: que en la guerra, el arma más poderosa no es el rifle que llevas en las manos,
sino la voluntad de usarlo contra cualquier pronóstico. 8 de mayo de 1911, Ciudad Juárez. El general Juan Navarro, comandante de la guarnición federal, miraba su reloj de bolsillo con impaciencia. Sus hombres estaban desplegados en barricadas callejeras, fortines de sacos de arena y azoteas estratégicas, esperando el ataque. Según la doctrina militar francesa que Navarro había estudiado, el enemigo debía aparecer por las avenidas principales, intentando romper las líneas defensivas con una carga masiva. Los soldados federales acariciaban los cerrojos de sus Mausers, confiados en que cualquier rebelde que pusiera un pie en la calle ancha sería aniquilado por el fuego de enfilada. La geometría de la ciudad favorecía al defensor. Las líneas rectas eran pasillos de la muerte. Pero pasaron las horas y la calle permaneció vacía. No hubo carga de caballería, no hubo marcha de infantería. Solo un silencio extraño, roto ocasionalmente por un golpe sordo, casi imperceptible, que parecía venir de las entrañas mismas de la ciudad. Navarro no lo sabía, pero la batalla ya había comenzado, y él ya la estaba perdiendo. Los campesinos de Pascual Orozco y Pancho Villa habían inventado, por pura necesidad de supervivencia, una táctica que los ejércitos convencionales tardarían décadas en codificar como doctrina: el combate intramuros, o lo que años más tarde los canadienses en la batalla de Ortona durante la Segunda Guerra Mundial llamarían mouse holing, agujero de ratón. Los revolucionarios habían entendido que el pavimento era la muerte. Su armamento de corto alcance, las carabinas 30-30 y las pistolas revólver, era inútil contra ametralladoras emplazadas a 300 metros. Así que decidieron eliminar la calle de la ecuación. Armados con picos de minería, barretas de acero y cartuchos de dinamita, los rebeldes entraron en las primeras casas de la periferia. No salieron por la puerta trasera. En su lugar, golpearon las paredes medianeras de adobe que separaban una casa de la siguiente. Abrían boquetes irregulares, lo suficientemente grandes para que pasara un hombre agachado, y avanzaban hacia la siguiente habitación, hacia la siguiente casa, hacia la siguiente manzana. Se movían como termitas a través de la madera, invisibles para los observadores federales en las azoteas. La ciudad de Ciudad Juárez, con sus manzanas compactas de casas contiguas, se convirtió en un túnel continuo para los atacantes. Mientras el ejército federal vigilaba el exterior, el enemigo avanzaba por el interior, tomando cocinas, salas y patios, acercándose metro a metro al centro de mando sin disparar una sola bala al aire libre. Cuando finalmente estalló el combate, fue una pesadilla claustrofóbica para la que el soldado federal no tenía entrenamiento ni respuesta. De repente, la pared de la habitación donde descansaba un pelotón federal explotaba hacia adentro. Antes de que el polvo se asentara, figuras empolvadas emergían de la nube lanzando bombas de mano caseras. En este entorno, a distancias de menos de 5 metros, la longitud del fusil Mauser se convertía en una desventaja fatal. Tratar de girar un arma de 1,20 m en un pasillo estrecho para apuntar a un enemigo que te ataca con un cuchillo o una pistola es una sentencia de muerte. Los campesinos, con sus armas cortas y su brutalidad pragmática, tenían la ventaja absoluta. Los federales no sabían dónde estaba el frente. El enemigo podía estar arriba, abajo o detrás de la pared del baño. La estructura de mando colapsó. Los oficiales gritaban órdenes para reforzar posiciones que ya habían sido rebasadas por dentro. La artillería federal, la joya de la corona del régimen, quedó impotente. Los cañones no podían disparar a las casas vecinas sin matar a sus propias tropas. La superioridad de fuego se volvió irrelevante. La batalla se decidió por la ferocidad en el combate cuerpo a cuerpo y la ingeniería de demolición improvisada. La caída de Ciudad Juárez validó una nueva verdad. La tecnología militar convencional tiene límites rígidos cuando se enfrenta a la imaginación asimétrica. Los campesinos no habían ganado por tener mejores armas, habían ganado por cambiar las reglas del juego para que las armas del enemigo fueran inútiles. Y el botín de guerra fue transformador. Al rendirse Navarro, miles de fusiles Mauser modernos y millones de cartuchos pasaron a manos de los rebeldes. Aquí comenzó una fase crítica de la guerra, la hibridación. El campesino revolucionario
Dejó de ser solo un guerrillero con una 30-30. Ahora era un combatiente que combinaba la movilidad irregular con la potencia de fuego de un ejército regular. Pero a diferencia del soldado conscripto que disparaba por obligación, el revolucionario con un Mauser disparaba con la precisión de quien valora cada bala como si fuera oro. Aprendieron a usar las miras ajustables, a limpiar los mecanismos complejos, a respetar la máquina de matar que habían capturado. El ejército federal había armado, literalmente, a su propio verdugo. Sin embargo, la innovación más terrorífica y espectacular de los campesinos armados no ocurrió en las ciudades, sino en las vías de acero que cruzaban el desierto. El ferrocarril era la arteria vital de México. Para el ejército federal, era el único medio de mover tropas, artillería y suministros a través de las vastas distancias del norte. Sin el tren, el ejército moderno moría de sed y hambre. Los revolucionarios, muchos de los cuales eran ex-trabajadores ferroviarios, garroteros y fogoneros, entendían la anatomía de esta bestia mejor que los generales. Comenzaron una guerra sistemática contra la infraestructura que iba más allá de simplemente volar un puente. Desarrollaron herramientas especializadas, como los mata-redondas, palancas gigantescas forjadas en talleres locales que permitían a 3 hombres arrancar un riel en minutos. Pero su obra maestra fue el uso ofensivo de la propia tecnología del enemigo, la máquina loca. La lógica era de una simplicidad brutal. Si el ejército federal avanzaba en trenes blindados, cargados de ametralladoras y cañones, la mejor forma de destruirlos no era atacarlos desde los lados, sino golpearlos de frente con una fuerza imparable. Los revolucionarios tomaban una locomotora vieja, la cargaban con toneladas de dinamita y rocas, bloqueaban el acelerador al máximo y la lanzaban cuesta abajo por una vía donde sabían que venía un convoy federal. Imaginen el escenario: un tren militar federal avanzando lentamente por un cañón, sus soldados vigilando las alturas, sus oficiales revisando mapas. De repente, sienten una vibración en los rieles, un temblor que crece rápidamente. Luego escuchan el rugido, no el silbido rítmico de una máquina controlada, sino el jadeo furioso de una caldera llevada más allá de sus límites de presión. Cuando la máquina loca aparecía en la curva, convertida en un misil de 100 toneladas viajando a 80 kilómetros por hora, el terror era absoluto. No había defensa posible. No podías dispararle para detenerla. No podías esquivarla. El impacto de una máquina loca contra un tren de tropas era un evento de destrucción cinética, comparable a una explosión nuclear táctica en miniatura. El choque de metales, la detonación de la dinamita por el impacto y la explosión de las calderas de vapor creaban una zona de aniquilación instantánea. Vagones de madera se astillaban como cajas de cerillas, lanzando cuerpos y equipos al aire. El hierro se retorcía, el agua hirviendo escaldaba a los supervivientes, y el fuego terminaba el trabajo. En segundos, un batallón completo y su equipo podían ser reducidos a chatarra humeante. Esta táctica tuvo un efecto psicológico devastador. Los maquinistas federales se negaban a avanzar sin exploradores a pie, revisando cada kilómetro de vía, lo que reducía la velocidad del ejército a paso de hombre. La ventaja estratégica de la movilidad rápida del gobierno se evaporó. El tren, símbolo del progreso porfirista, se había convertido en un ataúd de metal. Los campesinos habían tomado la tecnología más avanzada de la época y la habían vuelto en contra de sus dueños. Otra adaptación brillante fue el manejo de la artillería improvisada. Cuando los revolucionarios capturaban cañones, a menudo carecían de los instrumentos ópticos de puntería o de las tablas de tiro matemáticas que usaban los oficiales de academia. ¿Cómo apuntar un cañón de 75 milímetros sin teodolitos ni reglas de cálculo? Los artilleros campesinos desarrollaron un método empírico asombroso. Usaban el tiro de prueba y la observación directa, pero con una intuición física nacida de la experiencia laboral. Muchos de estos hombres habían trabajado en la construcción o en la minería. Entendían las trayectorias y las distancias de una manera visceral. Un artillero villista famoso, apodado el Ojo de Águila, supuestamente apuntaba su cañón mirando a través del cañón abierto antes de cargar,
alineándolo con el objetivo como si fuera un rifle gigante. Aunque la precisión inicial no era perfecta, su velocidad de recarga y corrección era superior a la de los federales. Mientras el oficial federal calculaba la parábola con lápiz y papel, el artillero campesino ya había disparado 3 veces, ajustando cada tiro según dónde levantaba polvo el anterior. Saturaban el área antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La logística de la munición también impulsó una innovación forzada, la recarga artesanal. A medida que la guerra se prolongaba y los bloqueos de armas se endurecían, los cartuchos escaseaban. Los revolucionarios no podían pedir más a una fábrica, así que convirtieron cuevas y sótanos en talleres de munición. Mujeres y niños recogían los casquillos de latón después de las batallas. Herreros locales fundían plomo de tuberías o de juguetes para hacer balas. Usaban pólvora negra casera o extraída de cartuchos de dinamita minera, una práctica peligrosísima que costó muchas manos y ojos. Estas balas hechizas eran de mala calidad, ensuciaban los cañones y a veces explotaban en la recámara, pero permitían mantener el volumen de fuego. Los federales, acostumbrados a munición de fábrica perfecta, entraban en pánico cuando sus suministros bajaban. Los campesinos, acostumbrados a la escasez, hacían que cada disparo contara o simplemente fabricaban más, aunque fueran imperfectos. Esta resiliencia logística, descentralizada y antifrágil, contrastaba con la fragilidad del sistema centralizado federal. El aspecto médico de esta guerra asimétrica también merece mención, pues influyó directamente en la capacidad de combate. El soldado federal herido dependía de una evacuación a hospitales de retaguardia que a menudo no existían o estaban saturados. La gangrena mataba a miles por heridas menores debido a la burocracia y la falta de transporte rápido. El revolucionario herido, en cambio, era tratado in situ por una red de curanderos y médicos de pueblo que viajaban con la tropa. Usaban remedios tradicionales, miel para desinfectar, telarañas para coagular, tequila como anestesia y cauterización con hierro caliente. Aunque primitivos, estos métodos eran inmediatos. Un hombre herido en la mañana podía estar curado y montando a caballo, aunque con dolor, en 2 días, o muerto y enterrado sin afectar la moral del grupo. No había largas columnas de heridos que retrasaran la marcha. La dureza física del campesino, su sistema inmunológico adaptado a condiciones duras y su fatalismo ante la muerte le daban una ventaja biológica sobre el recluta urbano conscripto, que moría de disentería y fiebres antes de ver al enemigo. Hacia 1913, con la entrada de Victoriano Huerta al poder y la intensificación de la guerra, los campesinos mal armados habían evolucionado. Ya no eran partidas de caza. La división del norte de Pancho Villa se estaba convirtiendo en un ejército híbrido monstruoso. Tenían la caballería irregular más grande del hemisferio, pero ahora empezaban a integrar la tecnología capturada en una estructura coherente. Villa, el exbandolero, demostró ser un genio logístico intuitivo. Entendió que el tren no era solo para transporte, sino para vivir. Creó los trenes brigada, talleres rodantes, hospitales, carnicerías y dormitorios. Llevaba la base de suministros consigo, mientras el ejército federal tenía que proteger líneas de suministro estáticas de cientos de kilómetros. Villa era su propia línea de suministro. Si los federales cortaban la vía detrás de él, no importaba. Él llevaba todo lo que necesitaba para los próximos 2 meses en los vagones. Esta autonomía operativa permitió a los revolucionarios realizar campañas de profundidad estratégica que los manuales consideraban imposibles. Podían cruzar desiertos enteros, aparecer de la nada, golpear y desaparecer, o quedarse y asediar según les conviniera. El terror psicológico se convirtió en un arma táctica refinada. Los revolucionarios sabían que el soldado federal promedio era un recluta forzado que no quería pelear. Usaban esto a su favor. Antes de un ataque, encendían cientos de hogueras en los cerros para parecer un ejército de millones. Enviaban mensajeros a las líneas federales con ofertas de amnistía o con historias horripilantes de lo que les harían a los oficiales, historias que a menudo eran ciertas. El uso de la guerra de gritos durante la noche, insultos, cantos, ruidos de animales,
Mantenía a las guarniciones federales despiertas y aterrorizadas durante semanas. Cuando finalmente llegaba el ataque, los defensores estaban exhaustos física y mentalmente, alucinando enemigos en las sombras. El ejército más poderoso estaba siendo derrotado no solo por balas, sino por insomnio y miedo. Pero quizás la mayor ironía tecnológica fue el uso del avión. El ejército federal tenía una pequeña flotilla de aviones exploradores, pilotados por mercenarios o aristócratas aventureros. Los veían como juguetes de reconocimiento. Los revolucionarios, sin embargo, miraron esos aparatos frágiles de tela y madera y vieron bombarderos. El 14 de abril de 1914, en la batalla de Topolobampo, el piloto constitucionalista Gustavo Salinas, volando un biplano Sonora, no se limitó a observar. Llevaba bombas caseras en el regazo. Su objetivo no eran tropas en tierra, sino el buque de guerra federal Guerrero. Aunque no logró hundirlo, el hecho de que unos rebeldes estuvieran bombardeando un buque de guerra desde el aire causó un shock mundial. Fue el primer bombardeo aeronaval de la historia del continente. Los campesinos, que supuestamente no sabían leer, estaban escribiendo el futuro de la guerra aérea y naval. Habían saltado de la edad de piedra táctica a la guerra moderna en menos de 3 años, impulsados por la necesidad pura de destruir a un enemigo superior. A finales de 1913, el equilibrio se había roto definitivamente. Los federales ya no se enfrentaban a guerrillas, se enfrentaban a ejércitos populares que combinaban la ferocidad apache con la artillería francesa, la movilidad mongola con la logística ferroviaria y la improvisación mexicana con la disciplina de fuego alemana. El gigante federal, ciego, lento y aterrorizado, se tambaleaba. Sus oficiales seguían escribiendo reportes en papel timbrado, hablando de orden y progreso, mientras afuera de sus ventanas, el mundo que conocían estaba siendo demolido a golpe de dinamita y carga de caballería. La fase final del conflicto se acercaba, y sería en los grandes espacios abiertos donde la caballería villista, ahora en su apogeo, demostraría que la velocidad y el impacto masivo podían romper incluso las formaciones defensivas más disciplinadas. Pero esa victoria llevaría en sí misma la semilla de su propia obsolescencia, pues la guerra nunca deja de evolucionar, y los revolucionarios pronto descubrirían que destruir un ejército es más fácil que construir uno nuevo. Si te apasiona descubrir cómo la estrategia y la tecnología cambian el curso de la historia, y quieres apoyar este análisis profundo de nuestros conflictos, suscríbete ahora mismo al canal Archivo de Guerras Latinas. Tu suscripción es la pólvora que nos permite seguir disparando estas historias. Marzo de 1914. Estación de tren de Chihuahua. El aire estaba cargado de carbón y expectación. Pancho Villa, el caudillo que había comenzado como un bandolero robando vacas, estaba de pie en el andén esperando a un hombre que representaba todo lo que él no era: educación, disciplina, ciencia y clase alta. Ese hombre era el general Felipe Ángeles, recién llegado de Europa y de la traición huertista. La unión de estos dos personajes, el centauro instintivo y el matemático artillero, marcaría el punto de inflexión donde la horda campesina se transformó en una máquina de guerra moderna. Hasta ese momento, los revolucionarios habían ganado por astucia, movilidad y ferocidad. Pero para tomar las grandes ciudades fortificadas del centro de México, necesitaban algo más. Necesitaban la física aplicada a la destrucción. Ángeles no llegó solo con libros. Llegó con una doctrina revolucionaria sobre el uso de la artillería que contradecía todo lo que los manuales federales enseñaban. El ejército federal usaba sus cañones de manera conservadora. Emplazaban las baterías detrás de la línea de infantería en posiciones fijas y disparaban según tablas precalculadas para ablandar al enemigo antes de un ataque o para romper formaciones que avanzaban. Era un uso estático, casi ceremonial. Ángeles, en cambio, entendía que en una guerra de movimiento, el cañón debía ser tan ágil como el fusil. Enseñó a los campesinos, hombres que a menudo no sabían leer ni escribir, pero que tenían una intuición espacial prodigiosa, a usar el fuego de acompañamiento.
Los cañones villistas no se quedaban atrás. Avanzaban con la infantería. Los artilleros empujaban las piezas de 75 mm a mano, bajo el fuego enemigo, para disparar a quemarropa contra nidos de ametralladoras o fortines. Esta táctica era suicida según la doctrina europea, pero devastadora en la práctica mexicana. El impacto psicológico de ver un cañón disparando directamente a tu ventana a 100 metros de distancia rompía cualquier resistencia. La munición jugó un papel crucial en esta nueva fase. El proyectil estándar de la época era el shrapnel o metralla, un cascarón hueco lleno de balas de plomo y una carga de pólvora con una espoleta de tiempo. La idea era que el proyectil explotara en el aire, encima de las tropas enemigas, lloviendo plomo mortal hacia abajo. Los federales, con su entrenamiento rígido, a menudo calculaban mal los tiempos de las espoletas. Sus proyectiles explotaban demasiado alto, dispersando las balas inofensivamente, o se enterraban en el suelo antes de detonar. Los artilleros campesinos de Ángeles aprendieron a cortar las espoletas con una precisión mortal. Ajustaban los tiempos para que la explosión ocurriera justo encima de las trincheras federales, barriendo a los defensores como una guadaña invisible. Además, Ángeles introdujo el uso masivo de granadas de alto explosivo, HE, contra edificios, algo que los federales reservaban para objetivos estratégicos. Para los villistas, cualquier pared que ocultara a un enemigo era un objetivo estratégico. El laboratorio de pruebas para esta nueva fusión de furia y matemática fue la ciudad de Torreón. En abril de 1914, los federales habían convertido la ciudad en una fortaleza moderna, rodeándola de trincheras, alambradas y reflectores eléctricos para evitar ataques nocturnos. El general Velasco, comandante federal, confiaba en que sus ametralladoras Hotchkiss detendrían cualquier carga, pero no contaba con la noche. Ángeles y Villa decidieron atacar en la oscuridad, anulando la ventaja de las miras ópticas federales. La infantería villista avanzó sigilosamente, cortando las alambradas con cizallas bajo el amparo de las sombras. Cuando los reflectores federales se encendieron, buscando blancos, los francotiradores campesinos los apagaron a balazos uno por uno. La ciudad quedó a oscuras. Entonces, la artillería de Ángeles abrió fuego. No fue un bombardeo al azar. Cada disparo tenía un propósito. Habían mapeado las posiciones enemigas durante el día. Los proyectiles caían con una precisión que los federales consideraban imposible para unos rebeldes. La batalla por Torreón fue brutal. Se peleó casa por casa, trinchera por trinchera. Pero aquí se vio la diferencia fundamental en la mentalidad del soldado. El soldado federal, luchando por un sueldo que no llegaba y por un gobierno que no le importaba, se rendía cuando se veía flanqueado o cuando se le acababa la munición. El soldado villista, luchando por la promesa de tierra o simplemente por odio al sistema, peleaba hasta la muerte. Hubo casos documentados de soldados federales que, al ver que sus oficiales huían, tiraban las armas y se unían a los atacantes en medio de la batalla, cambiándose el sombrero militar por uno de paja. El colapso de la moral federal en Torreón fue total. Velasco logró escapar con el grueso de sus tropas, pero dejó atrás montañas de equipo. La División del Norte capturó trenes enteros de municiones, cañones pesados y, lo más valioso, locomotoras. El ejército campesino se estaba convirtiendo en un monstruo logístico autosuficiente. Ahora tenían más cañones que el propio gobierno. Pero el destino final, el lugar donde el ejército federal moriría oficialmente como fuerza combatiente efectiva, sería Zacatecas. La geografía de Zacatecas es una pesadilla para un atacante, una ciudad hundida en una cañada, dominada por cerros abruptos, la Bufa, el Grillo, que actúan como torres de vigilancia naturales. El general Medina Barrón había fortificado estos cerros con lo mejor que tenía el arsenal porfirista: 12.000 hombres, artillería pesada, Krupp y Mondragón, y ametralladoras posicionadas para crear zonas de muerte cruzada. Medina Barrón envió un telegrama a Huerta: aquí se estrellará el bandidaje. Desde el punto de vista de la ciencia militar tradicional, tenía razón. Un asalto frontal contra esas alturas era un suicidio. Requeriría una proporción de atacantes de 5-1 para tener éxito.
y las bajas serían catastróficas. Sin embargo, Villa y Ángeles no jugaron según las reglas de Medina Barrón. Llegaron con 20.000 hombres, sí, pero no los lanzaron en una masa ciega. Ángeles pasó 2 días estudiando el terreno. Encontró posiciones para sus cañones que los federales habían ignorado porque las consideraban inaccesibles. Los soldados campesinos desmontaron sus cañones de 75 mm y los subieron a lomo de mula o a pura fuerza de brazo por senderos de cabras, emplazándolos en crestas que dominaban las posiciones federales dominantes. Fue una hazaña de ingeniería física impulsada por la pura voluntad. Cuando comenzó el bombardeo el 23 de junio, los federales en el Cerro de la Bufa se encontraron recibiendo fuego desde ángulos imposibles. Sus parapetos estaban diseñados para protegerse de ataques desde abajo, no desde los lados o desde arriba. La artillería de Ángeles destrozó las defensas estáticas. El asalto de la infantería villista a los cerros fue el momento cumbre de la guerra campesina. Los federales disparaban sus ametralladoras hasta que los cañones se ponían al rojo vivo, cegando filas enteras de atacantes. Pero los villistas no se detenían. Usaban una táctica de enjambre. Mientras un grupo atraía el fuego frontalmente, muriendo en el proceso, otros grupos se infiltraban por los flancos, aprovechando cada roca, cada matorral, usando la habilidad de sigilo que habían aprendido cazando en la sierra. Cuando llegaban a distancia de lanzamiento, la dinamita hacía el resto. Las explosiones de las bombas de mano caseras dentro de las trincheras federales crearon un pánico atroz. El soldado federal, entrenado para mantener la línea, no sabía cómo reaccionar cuando la línea explotaba a su alrededor. Vieron a hombres cubiertos de polvo y sangre saltar dentro de sus posiciones con cuchillos y pistolas. La lucha cuerpo a cuerpo en la cima de la Bufa fue una carnicería medieval con armas modernas. La ruptura de las defensas en los cerros provocó un efecto dominó catastrófico. Los federales supervivientes huyeron hacia la ciudad abajo, buscando refugio. Pero Zacatecas se convirtió en una trampa mortal. Ángeles, anticipando esto, había posicionado ametralladoras y cañones para batir las calles de salida y la estación de tren. Los federales estaban atrapados en una olla a presión. Lo que siguió no fue combate, fue ejecución. Los soldados del ejército más poderoso se convirtieron en una masa histérica que se pisoteaba mutuamente para escapar. La disciplina, los años de academia, los uniformes elegantes, todo se disolvió. Los oficiales federales se arrancaban las insignias para no ser identificados y fusilados. El caos fue tal que los propios federales volaron su polvorín central en un accidente o acto de desesperación, matando a cientos de sus propios hombres y civiles, derrumbando manzanas enteras. La carnicería de Zacatecas, con sus 6.000 a 9.000 muertos federales en un solo día, fue el resultado directo de la superioridad táctica de los mal armados. Los campesinos habían demostrado que la movilidad, la inteligencia del terreno y la adaptación tecnológica, dinamita, artillería móvil, eran superiores a la doctrina estática y al armamento convencional. Pero hubo un factor tecnológico más sutil que selló el destino de los federales ese día: la logística de la munición. Hacia el final de la batalla, muchos soldados federales fueron encontrados muertos con sus Mausers intactos pero vacíos, o con cartuchos encasquillados. El bloqueo estadounidense y la corrupción interna habían llenado los arsenales de Huerta con munición defectuosa o incompatible. En contraste, los villistas, abastecidos por el contrabando eficiente y el dinero de la venta de ganado, tenían munición de sobra. Al final, el ejército rico se quedó sin balas y el ejército pobre disparó hasta el último segundo. Un detalle macabro que ilustra la intensidad del fuego villista fue el estado de los cañones federales capturados. Muchos tenían los escudos de acero perforados como coladores por balas de fusil y metralla. Esto indicaba que los artilleros federales habían sido atacados a distancias tan cortas y con tal volumen de fuego que ni el acero Krupp pudo protegerlos. Los campesinos habían llegado a donde se suponía que no podían llegar. Habían cruzado la zona de muerte y habían matado al artillero en su propio asiento. Esta imagen,
Un cañón moderno inutilizado por fuego de fusilería campesina es la metáfora perfecta de la caída del régimen. La tecnología no te salva si tu enemigo está dispuesto a pagar el precio de sangre para anularla. Tras Zacatecas, el Ejército Federal dejó de existir como una entidad psicológica coherente. Los 12.000 hombres perdidos eran irreemplazables, no tanto por el número, sino por la calidad. Eran los veteranos, los sargentos instructores, los oficiales técnicos. Lo que quedó fue un cascarón vacío. Las deserciones se volvieron epidémicas. En el camino hacia la Ciudad de México, las columnas federales se disolvían por la noche. Los soldados vendían sus Mausers a los civiles por un plato de comida o ropa de civil para poder huir. El arma más poderosa de México, el fusil Mauser, se convirtió en la moneda de cambio de la derrota. Miles de estas armas terminaron escondidas bajo los pisos de tierra de las chozas campesinas o en manos de bandoleros locales, democratizando la violencia para la década siguiente. El colapso también reveló la fragilidad de la cadena de mando basada en el miedo. Sin el general Huerta para amenazarlos, había huido poco después, y sin oficiales que impusieran disciplina, habían muerto o huido, el soldado raso federal volvió a su estado natural. Un campesino con uniforme. Muchos simplemente se fueron a casa. Otros, reconociendo la inevitabilidad de la victoria rebelde, se cambiaron de bando en masa. Unidades completas, con sus bandas de música y sus cocinas, se presentaron ante los generales revolucionarios Obregón o Pablo González para ofrecer sus servicios. Esta absorción de tropas federales por los ejércitos revolucionarios fue un fenómeno fascinante. Los campesinos victoriosos no exterminaron a todos los federales, asimilaron a los técnicos, necesitaban a los médicos, a los telegrafistas y a los maquinistas. El conocimiento del viejo ejército fue canibalizado por el nuevo. Pero la victoria total de los campesinos trajo consigo un nuevo problema: el éxito catastrófico. Habían destruido el Estado. No había policía, no había jueces, no había burocracia. Solo había hombres armados. La Ciudad de México, ocupada por los ejércitos de la Convención Villa y Zapata, en diciembre de 1914, fue testigo de un espectáculo surrealista. Los campesinos de Morelos, los zapatistas, entraron en la capital no como conquistadores arrogantes, sino como visitantes humildes y desconfiados. Pedían comida en las casas ricas con timidez, pagaban lo que consumían, pero no soltaban sus carabinas 30-30. Se sentaron en la silla presidencial, o al menos Villa lo hizo. Zapata se negó diciendo que estaba embrujada. Se tomaron fotos en los salones afrancesados y miraron con extrañeza el lujo decadente por el que habían muerto tantos de sus hermanos. En ese momento, poseían el poder militar absoluto de la nación. Habían humillado a los generales de academia, pero no sabían qué hacer con el gobierno. La tragedia de los campesinos mal armados es que su victoria militar no se tradujo automáticamente en una victoria política duradera. Eran destructores de sistemas, no arquitectos de estados, y mientras ellos celebraban en la Ciudad de México, otro grupo de revolucionarios, los constitucionalistas liderados por Carranza y Obregón, se retiraban a Veracruz. Pero no se retiraban para huir, se retiraban para reorganizarse. Obregón, a diferencia de Villa, no despreciaba la disciplina militar, la envidiaba. En Veracruz, lejos de los desfiles triunfales, Obregón comenzó a estudiar por qué habían ganado. Entendió que el ímpetu y la dinamita no serían suficientes para gobernar. Necesitaba profesionalizar la revolución. Y para hacerlo, paradójicamente, empezó a adoptar las estructuras del ejército que acababan de destruir, pero purgándolas de sus vicios políticos. Empezó a comprar ametralladoras modernas, a entrenar batallones en tácticas defensivas y a leer sobre la guerra de trincheras en Europa. El escenario estaba listo para el acto final del drama. Los campesinos habían demostrado que podían destruir un ejército del siglo XIX. Ahora tendrían que enfrentarse a algo mucho más peligroso, un ejército revolucionario que había aprendido la lección de la tecnología y la organización. La guerra civil entre las facciones revolucionarias estaba a punto de estallar, y sería una guerra donde el valor mexicano
se estrellaría contra la fría eficiencia de la guerra industrial. Los campesinos de Villa, con sus sombreros de paja y sus cargas de caballería, estaban a punto de descubrir que haber destruido al monstruo no significaba que hubieran matado al dragón de la guerra moderna. Simplemente lo habían despertado y hecho más hambriento. En el próximo y último bloque, veremos cómo la tecnología que liberó a los campesinos, el fusil de repetición y la ametralladora, se volvería contra ellos en los campos de sangre del Bajío, cerrando el ciclo de violencia con una lección final sobre la obsolescencia táctica. Abril de 1915. El sol del Bajío iluminaba un campo de cultivo que pronto se convertiría en el cementerio de una era militar. Francisco Villa, el hombre que había humillado a los generales de academia y destruido fortalezas con pura audacia, miraba a través de sus binoculares hacia las líneas enemigas cerca de Celaya. Lo que veía no le impresionaba. No veía grandes fortificaciones de piedra como en Zacatecas, ni baterías de artillería masivas en las cimas de los cerros. Veía montículos de tierra bajos, líneas de arbustos extraños y canales de riego secos. Enfrente tenía a Álvaro Obregón, un exagricultor de garbanzo convertido en general, quien había estudiado algo que Villa despreciaba, la paciencia. Obregón había comprendido la lección final del colapso del ejército federal. Sabía que el viejo ejército había perdido porque intentó imponer su voluntad al terreno. Él, en cambio, usaría el terreno para romper la voluntad del enemigo. Obregón había leído los informes de los campos de batalla de Europa, donde una nueva invención, la ametralladora defensiva combinada con alambradas, estaba deteniendo a los mejores ejércitos del mundo. Había decidido traer la Primera Guerra Mundial a México. La tragedia de Celaya no fue que los campesinos estuvieran mal armados. De hecho, la División del Norte en 1915 estaba mejor armada que nunca. Tenían miles de Mausers capturados, docenas de cañones y millones de cartuchos. Su problema no era el hardware, era el software mental. Villa seguía operando bajo la lógica de 1913, la carga de caballería masiva como el martillo definitivo. Creía que no existía defensa que pudiera resistir el impacto psicológico y físico de 10.000 jinetes galopando y gritando, disparando desde la silla. Era la táctica de los hombres libres, de los centauros que dominaban el desierto. Pero Obregón había preparado una ecuación matemática para resolver el problema de la caballería. Sus hombres, muchos de ellos infantería yaqui y batallones rojos, obreros de la ciudad, habían pasado días cavando. No construyeron muros para esconderse, construyeron loberos, pozos individuales de tirador, invisibles a la distancia. Y frente a ellos, desenrollaron kilómetros de alambre de púas, una tecnología agrícola barata que Obregón transformó en un arma estratégica. Cuando Villa ordenó la carga, el suelo retumbó con la fuerza de un terremoto. La visión de la División del Norte avanzando era, según los testigos, la cosa más aterradora y magnífica que se podía concebir. Una ola de sombreros tejanos, banderas y caballos que parecía capaz de barrer el mundo. Pero la guerra moderna no entiende de magnificencia, solo de balística. Cuando los villistas llegaron a la zona de muerte, a 300 metros de las líneas obregonistas, la trampa se cerró. Las ametralladoras de Obregón, posicionadas en ángulos cruzados, fuego de enfilada, abrieron fuego. No disparaban a los hombres, disparaban a una altura fija, calculada para destrozar los pechos de los caballos. El efecto fue como si una mano invisible gigante golpeara a la caballería. La primera ola simplemente se evaporó en una nube de sangre y polvo. Los caballos caían, creando obstáculos físicos para los que venían detrás, y entonces los supervivientes se encontraron con el alambre. El alambre de púas en Celaya jugó el mismo papel que las murallas en la antigüedad, pero con una crueldad añadida. No detenía la vista, solo el cuerpo. Los jinetes villistas, frenados en seco, se convirtieron en blancos estáticos para la infantería obregonista atrincherada. Los campesinos que habían destruido al ejército federal usando la movilidad, ahora morían porque no podían moverse. Villa, cegado por la furia y la incredulidad, ordenó carga tras carga. Más de 30 asaltos en 2 días. Fue el suicidio de una doctrina.
Los dorados, la élite de la revolución, fueron aniquilados no por un enemigo más valiente, sino por un enemigo más eficiente. Obregón no ganó por heroísmo, ganó por ingeniería. Había industrializado la muerte. Al final de la batalla, más de 4.000 villistas yacían muertos y 6.000 fueron capturados. La fuerza de combate más formidable que México había visto, el ejército popular que había hecho temblar a los Estados Unidos, se desangró hasta morir en los campos de alfalfa del Bajío. Pero la derrota de Villa en Celaya nos revela algo más profundo sobre la evolución de estos campesinos armados. Los hombres que derrotaron a Villa también eran campesinos y obreros, pero eran campesinos que habían aceptado la disciplina del nuevo Estado. El ejército de Obregón representaba la metamorfosis del guerrillero en soldado profesional. Habían dejado atrás la improvisación romántica de la bola para adoptar la rigidez necesaria de la guerra moderna. Celaya fue el punto donde la Revolución Mexicana dejó de ser una rebelión popular caótica y comenzó el doloroso proceso de convertirse en una institución. Los campesinos ganaron la guerra contra el viejo régimen, pero para asegurar la paz, tuvieron que convertirse en una versión más eficiente de aquello que habían destruido. Tras Celaya, la división del norte se desintegró. La retirada hacia el norte fue una marcha de la muerte. Sin trenes, Obregón los capturaba o bombardeaba. Sin munición y con la moral destrozada, los hombres de Villa volvieron a ser lo que eran al principio, guerrilleros dispersos, y aquí la historia da un giro irónico final. En 1916 Villa, reducido a una sombra de su antiguo poder, invadió Columbus, Nuevo México, provocando la intervención de la expedición punitiva estadounidense dirigida por el general John J. Pershing. De repente, los campesinos mexicanos se enfrentaron a una superpotencia mundial moderna. Los estadounidenses trajeron camiones, aviones, dirigibles y tanques experimentales. Venían a cazar a un bandido con la tecnología del siglo XX. Y sin embargo, fracasaron. Los campesinos mal armados volvieron a su elemento original: la sierra, el desierto, la invisibilidad. Los camiones Dodge de Pershing se rompían en los caminos de tierra que los caballos mexicanos cruzaban sin problema. Los aviones Jenny de la aviación estadounidense eran derribados por el viento o por disparos de rifles viejos desde las cumbres. Villa y sus hombres, que habían sido masacrados en la guerra convencional de Celaya, demostraron que en la guerra asimétrica seguían siendo los maestros. Durante 11 meses, el ejército más moderno del mundo persiguió a fantasmas por Chihuahua y no pudo capturar a Villa. Esta fue la validación final del campesino armado. Podía ser derrotado por la ametralladora en campo abierto, pero en su propia tierra, luchando bajo sus propias reglas, era indomable. La expedición punitiva se retiró en 1917, habiendo aprendido lecciones dolorosas sobre la logística y la movilidad que luego aplicarían en Europa, pero con las manos vacías respecto a Villa. El legado de estos años de fuego y sangre transformó a México para siempre. El Ejército Federal, con sus pretensiones aristocráticas y su desprecio por el pueblo, fue borrado de la existencia. En su lugar surgió el Ejército Mexicano moderno, una institución única en América Latina. A diferencia de los ejércitos de Chile o Argentina, formados por misiones militares prusianas o francesas, el ejército mexicano nació del barro de la Revolución. Sus primeros generales no eran cadetes de academia. Eran rancheros como Obregón, maestros rurales como Calles o choferes como Villa. Esta raíz popular se mantuvo en el ADN de la institución. Por décadas, el ejército funcionó como un canal de movilidad social. El hijo de un campesino podía llegar a ser general de división, algo impensable en el porfiriato. Además, la destrucción del viejo ejército democratizó la tecnología. El campesino mexicano perdió el miedo a la máquina. Había aprendido a reparar locomotoras, a desarmar ametralladoras, a operar radios y a conducir camiones Ford T adaptados para la guerra. La revolución fue, a su manera sangrienta, una escuela técnica masiva. Miles de hombres regresaron a sus pueblos después de la guerra, no solo con cicatrices, sino con conocimientos mecánicos que impulsaron la modernización del campo
en los años 20 y 30. Las máquina loca y los cañones hechizos fueron los antepasados de la inventiva mexicana, esa capacidad de resolver problemas con recursos limitados que caracteriza a la cultura nacional. El papel de la mujer también cambió, aunque la historia oficial tardó en reconocerlo. Las soldaderas, que habían sostenido la logística de los ejércitos campesinos, volvieron a sus casas, pero ya no eran las mismas. Habían disparado fusiles, habían comandado tropas, hubo coronelas y generalas zapatistas y villistas. Habían visto el mundo más allá de su cocina. Esa semilla de empoderamiento, aunque sofocada por el machismo de la posrevolución, quedó plantada. Ellas fueron parte fundamental de la fuerza que destruyó al ejército más poderoso, demostrando que la guerra total requiere la movilización total de la sociedad sin distinción de género. Finalmente, la lección estratégica de este conflicto resuena hasta hoy. Los campesinos mal armados demostraron que la superioridad tecnológica es relativa. Un rifle de repetición Mauser es superior a un Winchester 30-30 en un polígono de tiro, pero en una emboscada a 10 metros, el Winchester gana. Un tren blindado es una fortaleza móvil, hasta que alguien levanta 2 metros de riel y lo convierte en una jaula de acero. Un ejército profesional es invencible, hasta que pierde la voluntad de pelear porque sabe que su causa es injusta. Los federales tenían todo el dinero y toda la ciencia militar de su lado, pero carecían de la razón moral y de la conexión con el terreno. Perdieron porque eran extranjeros en su propio país, ocupantes de una tierra que se levantó contra ellos. El fusil 30-30, esa carabina barata de vaquero, se convirtió en el símbolo de esta victoria imposible. No era un arma elegante, no tenía el alcance del Mauser ni la cadencia de la ametralladora, pero era el arma del pueblo, y en manos de hombres como Toribio Ortega, Pancho Villa o Emiliano Zapata, demostró que la determinación humana, multiplicada por la astucia y el conocimiento del entorno, es la fuerza militar más potente que existe. México enseñó al mundo en 1910-1915 lo que Vietnam confirmaría en los años 60 y Afganistán en los 80, que no se puede derrotar a un pueblo armado que ha decidido ser libre, sin importar cuán poderosas sean tus armas o cuán brillantes sean tus medallas. Así termina la historia de cómo los descalzos derrotaron a los uniformados. No fue un milagro, fue el triunfo de la adaptación sobre la rigidez, de la necesidad sobre la burocracia y de la realidad sucia y brutal sobre la teoría militar elegante. El ejército federal murió no solo por las balas, sino porque se volvió obsoleto ante una fuerza social que no pudo comprender. Y sobre sus cenizas se construyó una nación que, para bien o para mal, aprendió que el verdadero poder no reside en los cañones, sino en las manos que los sostienen. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la pólvora y la sangre de nuestra historia. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor el pasado, recuerda que tu suscripción a Archivo de Guerras Latinas es lo que nos permite seguir excavando la verdad. La historia es un arma, asegúrate de tenerla cargada.